En este video vamos a hablar sobre la aproximación a la función de distribución acumulativa con dos técnicas distintas. Primero, usando el teorema del límite central, que también es conocido y de hecho algunos autores mencionan que debe de ser traducido como teorema central de los límites, y una segunda manera usando simulación estocástica. Vamos a ver primero el caso del teorema central de los límites. Recordar que si x1 hasta xm son variables aleatorias independientes con esperanza y varianza común y finitas, entonces x barra, el promedio de la sucesión de variables aleatorias, menos la media común, dividido entre la desviación estándar, que a su vez es dividida entre la raíz de m, converge en distribución a una variable aleatoria z con distribución normal 0,1, es decir, normal estándar. Recuerden que esta situación que está aquí se puede simplificar viéndolo como el promedio menos la media del promedio sobre la desviación estándar del promedio. Eso lo vemos debido a que la esperanza de x barra es precisamente mu. Lo podemos ver aquí rápido. Esta constante sale, se abre la suma de las esperanzas, se sustituye por mu y eso es m veces mu y se simplifican las m's. Después, con la varianza, 1 entre m sale al cuadrado, que es una propiedad de las varianzas, saca constantes al cuadrado. Por la independencia, la varianza de la suma es la suma de las varianzas. Todas las varianzas son sigma cuadrada, así que me queda m veces sigma cuadrada, se simplifica una m y llegamos a esta expresión. Si sacamos raíz cuadrada de esta varianza de x barra, tenemos la desviación estándar y tendríamos el valor que está aquí abajo. Así que realmente esta es una estandarización de x barra. Así que la variable aleatoria x barra estandarizada se distribuye normal 0,1 cuando el tamaño de la muestra tiende a infinito. Esa es una manera de comprender el teorema central de los límites. Les voy a dejar un enlace acá en la parte de arriba de la pantalla para que vean un video sobre esto visualmente, sobre el teorema central de los límites. En nuestro caso, entonces, supongamos, por ejemplo, que C por D, su distribución, no sabemos cuál es, pero tenemos una impresión de que la esperanza y la varianza de ese producto es independiente de la I, o sea, tienen esperanza y varianza común. Entonces, con esa premisa o con esa hipótesis, tenemos que el promedio menos la media común entre la desviación estándar del promedio tiene una distribución aproximadamente normal 0,1 conforme n crece, como hemos visto por el teorema central de los límites. Si multiplico n arriba y abajo, voy a llegar a esta expresión, y entonces esto que tengo aquí sería nuestro modelo individual, el monto agregado de reclamos S, n veces mu va a ser la esperanza de S, y lo de abajo va a ser la desviación estándar de S. Estas cantidades ya las conocemos, ya lo hemos visto en videos anteriores, así que ya podríamos tener conocimiento a partir de un portafolio de pólizas, tendríamos el valor de estas cantidades. Así que tomando en cuenta esto, que cuando n tiende a infinito esto tiene distribución normal estándar, vamos a tener la siguiente aproximación. Puesto que la función de distribución por definición es la probabilidad de que S sea menor o igual a X. En ambos lados de la desigualdad voy a hacer las mismas operaciones para crear aquí la variable S menos esperanza de S entre la raíz de la varianza de S. Entonces en ambos lados de la desigualdad resto la esperanza de S y en ambos lados de la desigualdad divido entre la desviación estándar, que sabemos que es positivo, un valor positivo. Así que para n grandes vamos a tener esta aproximación. La función de distribución acumulativa va a ser aproximadamente la función de distribución normal estándar evaluada en x menos la esperanza de S entre la desviación estándar de S. Ahora vamos a hablar de la aproximación usando simulación estocástica. Ahora recordemos otro de los grandes teoremas de límite para variables aleatorias. Este se llama la ley de los grandes números. Lo que dice, recordarán de sus cursos de probabilidad, es que el promedio converge a la media común conforme el tamaño de la muestra crece.
Ese tipo de convergencia se le llama casi segura. Tenemos también la convergencia en probabilidad, puesto que la convergencia casi segura implica la otra. Y necesitamos que sea una sucesión de variables aleatorias, independientes e idénticamente distribuidas, con media común mu. Este resultado fundamenta prácticamente mucho de lo que se hace en simulación estocástica, puesto que lo que vamos a querer es generar variables aleatorias y después aproximar valores con este resultado. En nuestro caso vamos a plantearlo como sigue. Vamos a suponer que A es este evento, el evento S menor o igual a X, y vamos a llamar 1 sub A a la función indicadora que toma solamente valores 1 si sucede A o 0 si no sucede A. Entonces, esta indicadora es una variable aleatoria Bernoulli con algún parámetro P que es la probabilidad de éxito, es decir, la probabilidad de que la indicadora sea 1, es decir, la probabilidad de que suceda A. Pero eso es la probabilidad de que S sea menor o igual a X, y eso es precisamente la función de distribución de S evaluada en X, la cual es de nuestro interés. Así pues, supóngase que se genera una muestra aleatoria S1 hasta Sm de la variable aleatoria S. Entonces se generan A1, A2, AM, puesto que para cada uno de estos valores S generados vamos a poder ver si fueron o no menores o igual a X. Así que podemos plantear estos eventos, les llamamos AI, y por tanto se van a generar una muestra aleatoria de indicadoras, cada una tomando 1 si esto fue verdad o 0 si no. Así que ya tengo mi muestra de variables aleatorias Bernoulli con una probabilidad de éxito P, que es precisamente la media de la Bernoulli. El parámetro coincide con ser el valor esperado de la variable aleatoria Bernoulli, así que usando la ley de los grandes números, este promedio va a ser aproximadamente el valor que deseamos conocer. También les dejo un enlace aquí arriba sobre un video donde se puede ver gráficamente cómo funciona la ley de los grandes números. Así que conforme m sea más grande, mejor será la aproximación, y la convergencia casi segura quiere decir que este límite, recuerden que estas son variables aleatorias, así que este tipo de límite no es un límite de números reales, pero aquí ya dentro de este evento, esto sí ya sería un número real, puesto que aquí es un evento de valores del espacio muestral, tales que esto que ya es una imagen de la variable aleatoria y las imágenes ya son números reales. Entonces, ¿para qué valores del espacio muestral se cumple esto? Pues prácticamente para todos, ¿no? Donde no se cumple tendría medida 0. Así que este límite es igual a la función que buscamos con probabilidad 1. Eso es lo que fundamenta que esta sea una buena aproximación. ¿Y qué tan buena? Pues dependiendo de qué tan grande sea m. Así que para probar o para intentar entender cómo aplicar lo que hemos visto, vamos a ver el siguiente ejemplo rápido. Supóngase el siguiente portafolio, tenemos dos tipos de pólizas. En cada uno de estos portafolios que arman un solo portafolio, tenemos este número de pólizas en cada caso. Estas probabilidades vamos a suponerlas iguales para cada una de las pólizas de cada grupo, las probabilidades de reclamo, y la suma asegurada la vamos a tomar como constante. Esta cantidad sería nuestra variable aleatoria C, que en este caso es una variable aleatoria constante, y las variables aleatorias constantes poseen varianza 0. Así que esto lo podemos ver como el valor esperado de C, y ya no hay una columna que nos hable sobre la varianza de C, puesto que la varianza de una constante es 0. Bien, vamos a calcular la esperanza del monto agregado de reclamos y la varianza del monto agregado de reclamos como un inciso A, y porque es útil para el inciso B, aproximar la función de distribución evaluada en este valor. ¿Sí? La esperanza de S podría ser cualquier otro valor o cualquier otro número real, usando el teorema central de los límites, también conocido este método como pues la aproximación normal. Y en el inciso C vamos a hacer lo mismo, pero ahora usando simulación. Y nos pide aquí el ejercicio para un valor de m tal que la desviación estándar sobre m sea menor o igual a 0.05. Bien, para la solución vamos a copiar aquí en el pizarrón los datos del ejercicio.
Así que tenemos la esperanza de S igual a 1500 por 0.07 por 800 más 5000 por 0.03 por 400. Para entender un poco más este resultado hay que recordar un video donde ya vimos un ejemplo muy parecido. Aquí les dejo el enlace por si lo quieren volver a ver. Haciendo estas operaciones vamos a llegar a 144.000. Para la varianza de S, en este caso en la fórmula de la varianza tenemos dos términos, uno que tiene que ver con la varianza de C. Ese término se va a eliminar porque recuerden que en este tipo de ejercicio la varianza fue 0. Solamente nos queda la suma del total, que son 1500 por P por Q. Aquí está P, que en este caso QI por 1 menos QI por la esperanza de C al cuadrado. Así que por eso se ponen aquí estos números así. Para el tipo A y luego para el tipo B, 5000 pólizas, la probabilidad QI por 1 menos QI por la esperanza de C al cuadrado, que es 400 al cuadrado. Y eso da 85.776.000 dólares. Luego tenemos que la desviación estándar sobre M tiene que ser menor o igual a 0.05 para el siguiente inciso, o bueno, para el inciso de la simulación. Como ya calculamos aquí la varianza, de una vez vamos a calcular cuánto tendrá que ser M. Y dice que M debe ser al menos de, despejando de la M, 185.230. Así que con que hagamos 285.231 simulaciones, ya vamos a cumplir con la regla que nos piden para el inciso C. Pero previamente vamos a hacer el inciso B, aproximar usando el método de la normal o el método de teorema central de los límites. Primero sustituyo cuánto es la esperanza de S, que es 144.000. Utilizo la fórmula que hemos visto, que es la normal estándar, y estandarizamos este valor, le restamos la esperanza de S y la dividimos entre la desviación estándar de S. Y en este caso, pues el que hizo el ejercicio nos dio poco trabajo porque la esperanza de S se elimina con este 144.000. Así que rápidamente llegamos a 0 aquí. Y la normal estándar, la distribución evaluada en 0 es 1 medio. Así que ya terminamos el inciso B. Y para el inciso C, tenemos que generar valores de S. S, recuerden, en este caso, pues está dada por esta suma, es el total, el monto agregado de reclamos. Tenemos dos tipos de seguros, A y B. En el A, C es fijo como 800, sale de la suma. En el caso B, tenemos 400, aquí está, sale de la suma. Y nos quedan los valores de DI, que recuerden que son, en este caso, Bernoullis con una idéntica prueba de reclamo en cada caso. Así que esta suma de 1500 Bernoullis va a ser una variable aleatoria X con distribución binomial 1500 con prueba de éxito 0.07. Y en este caso vamos a tener una binomial con parámetros 5000, 0.03. Así que lo único que debemos de hacer es generar m veces estas binomiales. Con eso vamos a generar m valores de S. Y finalmente el promedio de estas indicadoras, donde cada indicadora va a ser 1 si S generada fue menor o igual a X y 0 si no. Ese promedio ya va a ser nuestra aproximación. Bien, para hacerlo ya en términos de un software, pues vamos a hacerlo en R. Y vemos que entonces aquí este pequeño código ya tiene algunos datos relevantes de nuestro ejercicio. Lo primero es que estoy escribiendo esta M, que va a ser el número de simulaciones, como 185.231. Después vamos a hacer una prueba incluso dándole 1.000.000 de simulaciones, pero en principio pues vamos a usar ese valor de 185.000. Ya lo hice más grande para que se vea. Entonces aquí tengo que generar m binomiales, cada una de ellas con parámetros 1500, 0.07, m binomiales con los parámetros 5000, 0.03. Y ya que tengamos estos vectores, cada una de los valores de S va a ser 800 por cada uno de los valores simulados en X. Recuerden que R funciona vectorizando cosas, así que tenemos un vector aquí de m simulaciones y cada una de esas simulaciones, cada uno de esos simulaciones de X se va a multiplicar por 800. Y cada una de las simulaciones de Y se va a multiplicar por 400, así que estos van a ser nuevos vectores. Al sumarlos, cada entrada del vector resultante va a ser exactamente lo que queremos, así que S de la línea 4 ya va a ser un vector con m entradas, donde cada entrada sea una simulación de S. Así de simple.
Vamos a calcular la media y la varianza muestrales para comprobar que de hecho nuestro inciso A esté bien. Vamos a calcular también una aproximación a la desviación estándar entre m en aras de la completitud de este ejercicio. Y finalmente nuestra aproximación a la función de distribución así, puesto que si yo escribo s menor o igual a 144.000, que es el valor de la esperanza, esto lo va a hacer como un vector de trues y false, un vector de falsos y verdaderos. Si yo aplico una operación numérica, esos falsos y verdaderos se convierten automáticamente en ceros y unos. Así que esto se puede ver como un vector de indicadoras, al cual estoy sacando el promedio y es precisamente lo que me va a llevar a mi aproximación. Bueno, pues vamos a ejecutar estas líneas. Ejecuto la línea 1, control enter, la línea 2, control enter. Aquí ven en el Global Environment que ya tengo un vector de 185.231 elementos que me abarca en la memoria RAM pues casi 1 megabyte. Ahora vamos a ejecutar la línea 3, control enter, la línea 4, control enter. Ya tengo aquí de 1.5 megabytes mi vector S con 185.000 elementos. Calculo el promedio, calculo la varianza, los comparo con lo que había obtenido en el inciso A, solo para ver cómo va la simulación. Va bien, porque en el primer caso el teórico es 144.000 y la varianza teórica es 85.776.000 y la varianza muestral me dio 85.954.000, etc. Y ahora vamos a ejecutar la línea 7, control enter. Vemos que nos da prácticamente muy parecido a 0.05. Recuerden que esa era la condición que nos pedía el ejercicio, que me fuera de al menos esto. Entonces la desviación estándar entre m, que fuera menor o igual a 0.05. Estamos tomando el valor de la frontera, así que está muy bien que nos des esto que nos dio. Y finalmente línea 8, control enter y control enter. Así que este valor 0.5123 es la aproximación por simulación. Recordemos cuánto nos dio usando el método de la aproximación normal. Nos dio un medio exacto y aquí nos dio 0.51. Entre estos dos valores hay que creerle más al 0.51, porque acá se viola un poco la hipótesis de idéntica distribución. Así que el inciso B no tiene fundamento, no tiene un contundente fundamento este medio, es simplemente una aproximación, pero esta aproximación la podemos mejorar, la ley de los grandes números, tanto como queramos, aplicando más simulaciones. Así que para terminar vamos a ejecutar esto que estoy sombreando, que es 1.000.000 de simulaciones. Control enter y vamos a repetir la ejecución de las líneas 2 a 9 y el valor que nos dé es seguramente muy parecido al valor real y nos da 0.5137. Así que hasta ahorita lo único que sabemos es que seguramente empieza con 0.51 el valor real, pero ustedes pueden probar dándole 1.000 millones, 1.000.000 de millones de simulaciones y no se queden con la duda, vayan a ver qué da. Bueno, hasta aquí le dejamos en este video.